Hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Bueno, como siempre deseo que estén todos muy bien y bendecidos, amén. Bueno, estamos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9 en la versión NTV y dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es Cuidado con los falsos maestros. El capítulo de hoy Pablo le estaba diciendo a Timoteo algo muy importante que él quería que supiera acerca de la naturaleza de los últimos días, y le dio instrucciones precisas sobre cómo responder a eso. Primero, en el versículo 1 vemos que dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y cuando Pablo habla de los últimos días, no habla de un futuro lejano o justo antes de la segunda venida de Cristo, sino que ya empezó con el ministerio de Cristo en la tierra y continuará hasta que Él vuelva. Es decir, Timoteo, ya estás viviendo esos últimos días y nosotros también. Otra de las características que Pablo describe no habla de tiempos malos como catástrofes climáticos, guerras, hambruna o enfermedades, sino que se refiere de las malas conductas y perversas de las personas en los últimos días en nuestra sociedad, e incluso la conducta de muchos cristianos. ¿Y cuáles son esas conductas de los tiempos difíciles o peligrosos de la cual habla el apóstol Pablo? Lo podemos ver en el versículo 2 hasta el 4. Dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Lo primero que vemos es que tienen problemas con el amor. 3 veces se hace referencia el amor, 2 veces en el versículo 2, amadores de sí mismo, avaros, es decir, amadores del dinero, y en el versículo 4, amadores de los placeres más que a Dios. Podríamos decir que son comportamientos narcisistas, ¿no? Que es una admiración exagerada que siente una persona por sí misma. Todo tiene que ver con el amor al yo. No hay lugar para el amor de Dios, ni mucho menos hacia el prójimo. Estos son los tiempos peligrosos que hablaba el apóstol Pablo. ¿Cómo debemos conducirnos en estos tiempos difíciles y peligrosos como cristianos, como hijos de Dios? En Mateo 22, versículo 37 en adelante, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, palabra de Dios. Cuando uno lee estos versículos es importante hacerse preguntas, porque son saludables. Pregunto, ¿realmente estoy amando a Dios con todo mi corazón, sobre todas las cosas? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Porque me bendice? ¿Porque obtengo un beneficio personal, interés personal? ¿O voy porque realmente amo al Señor sobre todas las cosas? Deseo en el nombre de Jesús que busques a Dios, que primeramente ames a Dios con todo tu corazón, porque así también aprenderás a amarte a ti mismo de una manera sana para poder amar a otros también. Amén, amada iglesia. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Por qué se debe evitar o alejarse de estos? Porque no tienen ni la mínima intención de ser moldeados y ser transformados por el Espíritu Santo. Porque han rechazado el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, que es el Espíritu Santo. Estoy dejando que el Espíritu Santo moldee mi carácter. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo me ayude a obedecer a Dios? ¿O estamos ignorándolo, rechazándolo al Espíritu Santo? Por favor, no pierdas la sensibilidad del Espíritu Santo. Seamos sensibles a Él, dispuestos a obedecerle. Ahora, si eres un cristiano que te dejas guiar y moldear por el Espíritu Santo, también tendrás el discernimiento de detectar aquellas personas que tienen apariencia de ser cristianos piadosos, pero que no lo son. Y Pablo dice, aléjate de esas clases de personas, que literalmente significa apartarse con horror. Es decir, no trates de ser amables con ellos porque se van a aprovechar de ti para perjudicar tu vida. Porque no tienen ni la mínima intención de ser transformados por el Espíritu Santo, sino aprovecharse de las personas. A esto dice Pablo que debemos evitar y alejarnos. Y el segundo, tienen problemas tanto los que enseñan como los que se dejan seducir por dichas enseñanzas. En aquellos tiempos habían falsos maestros cuyo carácter mostraba las características que acabamos de mencionar en los versículos anteriores, que se las ingeniaban para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de las mujeres más vulnerables, seduciéndolas, engañándolas para aprovecharse de ellas. He conocido gente que se dejaron seducir por estos falsos maestros o falsos profetas, corrompiendo la mente de aquellos cristianos más vulnerables. Ahora, el problema no son solamente los falsos maestros. El apóstol Pablo dice en el versículo 7 que dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Pablo no se opone al estudio y el aprendizaje bíblico, sino que nos alerta contra las enseñanzas inefectivas de estos falsos maestros. Pero también es verdad que hay cristianos que siempre están aprendiendo y solo buscan nuevas enseñanzas, pero no viven de acuerdo a ellas. Miren cómo termina diciendo Pablo, jamás logran entender la verdad. Estudian, aprenden cosas nuevas, pero jamás logran entender la verdad. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento, pero no lo ponían en práctica, no lo vivían. Por lo tanto, sus vidas no habían cambiado. Pregunto, ¿estás poniendo en práctica la palabra de Dios? Todo el conocimiento que has obtenido, los estudios bíblicos que has tenido, ¿la vivís? ¿Lo pones en práctica? Porque solo cuando uno obedece y pone en práctica lo que ha aprendido, logran entender la verdad de la palabra de Dios y vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén, amada iglesia. Amén. Por lo tanto, esto nos habla
que los cristianos hoy debemos estar preparados para los tiempos malos, para la adversidad y el sufrimiento de estos últimos días, donde nuestra fe va a ser probada. Y la verdad que hoy apreciamos lindas predicaciones, motivadoras, estudios bíblicos, donde la gente viene a la iglesia por cómo recibir más la bendición y prosperidad que la salvación. Y encima, afirmamos que todo aquel que clame el nombre del Señor y crea en Él, será salvo. Es tan fácil obtener la salvación con solo ir a la iglesia. ¿Qué habrán pensado la gente de la iglesia primitiva cuando los apóstoles predicaban el Evangelio hace 2000 años atrás? Porque en ese tiempo, aceptar a Cristo Jesús, tendrían que estar dispuestos a perder la vida. En aquel entonces, para declarar la fe en Cristo, había que estar dispuesto a morir. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban conscientes que debían abandonar todo y aferrarse únicamente a Jesús. La pregunta que hoy quiero hacerte: ¿estás dispuesto a perder todo por causa de Cristo? ¿Por aceptar a Cristo? Vivimos en tiempos muy malos, difíciles. No nos dejemos engañar. Debemos estar preparados, atentos, tener el discernimiento para poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Te animo, amada iglesia, que hoy esta palabra pueda ayudarte a poder ver en dónde estás parado y a poder buscar la llenura del Espíritu Santo, quien es el único capaz de ayudarnos a obedecer a Dios. Amén, amada iglesia. Amén. Padre Dios, te damos gracias porque tu palabra nos advierte de que estamos ya viviendo en tiempos muy peligrosos, donde habrán cristianos amadores de sí mismo, amadores del dinero, amadores de los placeres más que a Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder discernir y evitar rechazar, Señor, estos pensamientos y estas conductas que van en contra de la palabra de Dios. Señor, queremos ser luz y sal en esta tierra. Usa nuestras vidas hoy para tu gloria, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.